ahí, que pillan qué está haciendo. Ajá, está haciendo exactamente. O por ejemplo, miren eso. O por ejemplo, o sea, no hay error de tipos, ¿no? Entonces, ese es el problema. No es que sea un problema, sino es una característica del lenguaje, ¿sí? Entonces, analicen que pues yo puedo hacer estas cosas, ¿no? Ve, no pega, ¿qué pasó? Ah, porque no está aquí ubicado. Entonces, ustedes observen que ve, no. Pero esto es como que se trabó, ¿ok? Fíjate yo mismo. Ah, ya. Listo. Entonces, este sería el ejemplo de un levemente tipado y un ejemplo de un fuertemente tipado. Entonces, como Python. ¿Qué me hizo la consola? Aquí la tengo. Entonces, miren el caso de Python. Entonces, ahí lo tenemos. Ahí. Voy a volver a señalar. ¿Sí lo ven? Entonces, eso es, digamos, la clasificación que vemos allí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si analizamos los tipos antes de ejecutar, surge la pregunta de dónde provienen los tipos y las variables ligadas. Entonces vamos a tener dos cosas. El programador declara los tipos de cada variable ligada, el analizador solo verifica consistencia, es decir, chequeo de tipos, y el analizador deduce los tipos a partir de cómo se usan las variables. Es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Entonces, ¿qué pasa? La definición de errores de tipo: aplicar un entero o un booleano a un argumento, que no son procedimientos; aplicar un procedimiento a una primitiva o un número incorrecto de argumentos; pasar un no entero a una primitiva que espera un entero; y usar un valor no booleano como prueba de un if. Entonces, cosas que no son errores de tipo: división por cero, desbordamiento, recursión infinita, pues son errores de ejecución. El chequeador pues no va a detectar eso. Entonces, vamos a ver cuál es la gramática de los tipos. Una expresión de tipo es entero, booleano o tipo proc, o sea, tipo procedimiento, que es básicamente tipo. Una cosa es una expresión de tipos y otra cosa es un tipo. Una expresión de tipo es cuando ustedes escriben int o escriben bool, pero un tipo es cómo se representa. Pilas con esa diferencia. Entonces tenemos type expression, tenemos int type expression, bool type expression, proc type expression. Estas son las expresiones de tipos. Entonces, vamos ahora sí a hacer el mapeo. ¿Ves de tipo int? Sí, solo sí, es un entero. ¿Es de tipo booleano? Sí, solo sí es un booleano. O es de tipo procedimiento, si espera exactamente en argumentos y al recibir los argumentos de tipo retorna un tipo T. Entonces, ¿qué pasa? En tiempo de ejecución no siempre es decidible a qué tipo pertenece el valor que vuelve un procedimiento, porque este depende de su cuerpo. Por esta razón, el chequeador analiza las expresiones y no los valores. Entonces vamos a tener algunos tipos acá. Entonces, entra entero y saca booleano. Even pregunta, recibe dos enteros y saca un entero, le suma, recibe un entero y saca una función que espera un entero y saca un entero, que sería este tipo, y este sería una función que recibe una función que espera un entero y saca un entero, el segundo argumento x es un entero y al final nos devuelve un booleano, porque para el resultado de even. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a definir estas reglas para definir lo que son los tipos. Bueno, entonces vamos a ver algunas reglas de tipamiento. Entonces, las reglas de tipamiento es cómo se van a escribir. Se van a escribir como premisas y se llega a una conclusión. La conclusión es el tipo. Entonces, vamos a tener una función que se va a llamar type expression, que nos va a recibir una expresión y un ambiente de tipos. Y nos va a devolver el tipo que pertenece a la expresión. Entonces, en el ambiente de tipos TM, la expresión E tiene tipo T.
Entonces, por ejemplo, tab expression de un número, ¿qué nos devuelve? Un entero. Tab expression de true nos devuelve booleano. Tab expression de false nos devuelve booleano. Y tab expression de un ID, pues tiene que hacer la búsqueda de la variable en el ambiente de tipos. Entonces tenemos literal expression, ¿qué tipo es? Int type. To expression bool type, for expression de bool type, y var expression, pues ¿qué toca hacer? Hacer la búsqueda en el ambiente de tipos. Y esta es la regla de tipamiento de el if. La expresión 1, que es la pregunta, tiene que ser de tipo booleano, y lo que está en el then y en el else tienen que ser del mismo tipo. Si varían, pues hay un error de tipos. Entonces, la salida de un if es la salida de el then o del else, y ambas deben tener el mismo tipo, o sea, tipo T. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a verificar primero si el test value es ¿qué? Booleano, y en caso de que no sea booleano debe rechazarse, porque pues uno no puede hacer una validación con algo que no es booleano. Entonces, tenemos tab expression del radon en el caso de los procedimientos. ¿El radon qué es? El radon espera n argumentos y nos saca un tipo. Y tenemos que evaluar cada uno de los argumentos. Y los argumentos pues tienen que ser ¿de qué? Del mismo tipo. O sea, si espera 3 enteros, hay que mandarle 3 enteros. ¿Y qué pasa? Una vez que eso se cumpla, entonces devolvemos tipo T, o sea, la salida del proc. Una cosa es declaración del proc y otra cosa es salida del proc. Entonces, ¿qué pasa? Para que el proc tenga tipo T1, T2, Tn, hay que mostrar cuando se evalúa en el ambiente, para cada key si tiene tipo T, es decir, que produce un tipo T. Es decir, si el procedimiento espera unos argumentos de cierto tipo, al enviárselos tiene que producirnos la salida esperada. Entonces, aquí hay un problema. ¿Cómo sabe el chequeador de tipos que las variables ligadas a partir de la mera sintaxis? Es decir, sin decírselos. O sea, básicamente toca mirar acá cómo podemos determinar los tipos, porque nosotros tenemos proc, x, y y z, y aquí vienen muchas cosas. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuáles son estos tipos? Ese es el problema que hay. No es fácil de inferir. Entonces, para eso vamos a añadir un chequeo. ¿Qué es un chequeo? Que a cada argumento le vamos a colocar el tipo que espera. Entonces ahora ya no va a ser así, sino que va a ser así: proc, int x, int y, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Ahora ya con eso ya podemos sacar la regla más fácilmente, porque ya decimos que x1 es de tipo T1, x2 es de tipo T2, hasta xn es de tipo T, y eso es lo que nosotros vamos a ver. En el caso del LED, cada una de las variables van a ir en el ambiente de tipos, y cada una de las variables del LED pues va a tener su tipo asociado. ¿Y cuál es la salida? El tipo del cuerpo. O sea, en el LED vamos a tener el tipo del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? El LED no requiere anotaciones porque cada x y se define a partir de la expresión directamente. Y el del rec, básicamente, lo que vamos a declarar es la salida y las entradas en este caso. O sea, vamos a declarar la salida de cada uno de los procedimientos y vamos a declarar los tipos. Y pues básicamente acá se chequea para cada uno de los tipos, de los procedimientos. Los procedimientos tienen sus entradas, tienen un tipo de salida, y pues eso está en el ambiente de tipos. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la sintaxis del lenguaje chequeado. Entonces lo primero es sacar las expresiones de tipo. ¿Qué son las expresiones de tipo? Básicamente cuando escribimos int, cuando escribimos bool o cuando escribimos un procedimiento, ¿cómo los vamos a representar? Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que vamos a hacer entonces ahora sí la separación. En el proc vamos a tener una lista separada de tipos y identificadores separadas por comas, y en el caso del rec vamos a tener el tipo, el identificador y cada uno de los argumentos es una lista separada de expresiones por los tipos. Bien, entonces aquí ya vamos a poder declarar este tipo de cosas. Entonces en el caso del rec vamos a declarar el tipo de salida del factorial y vamos a tener los de entrada. ¿Y cómo que tiene resultado esto? Pues que factorial tiene tipo entra un entero y saca un entero. ¿Por qué es necesario hacer eso? Porque cuando evalúo acá, yo tengo que evaluar que esta parte cumpla. ¿Qué debe cumplir? Que recibe un entero y que la operación va
va a trabajar con un entero, porque si no, pues nos toca dar un error de tipos, ¿sí? En este caso. Entonces, es esta parte. Miren el caso del LED. En el caso del LED, pues como les mencioné, la salida es lo que ustedes ven acá. Ahora, ¿qué pasa con esto? Tenemos bool de B, entra un bool, entra un entero y saca un entero. ¿Y cómo nos damos cuenta que saca un entero? Esto tiene que ser un booleano y esto tiene que ser igual a esto. Y miren que ambos sacan un entero. Entonces, ¿de dónde sale? El bool que entra aquí, el entero que entra acá, el entero que entra acá y lo que saca el if. ¿Y el if que saca? Un entero. Y cuando evaluamos zoom, miren que una cosa es declararlo y otra cosa es evaluarlo. Cuando lo evaluamos solo tomamos el tipo de salida. En caso cuando evaluamos zoom, ¿qué nos tiene que dar? Un entero. Pilas, porque esto es como lo más maluco que hay. Cuando tenemos este caso, entonces hay que tener en cuenta cuando se declara y cuando se evalúa, ¿sí? Cuando se declara es una cosa y cuando se evalúa es otra cosa. Bien, y vamos ahora a ver las dos cosas. Entonces, pilas que aquí hay dos diferencias. Type expression es cuando usted escribe un tipo, es decir, la representación de que usted escribió un tipo. Y type es la representación del tipo, es decir, cómo se representa ese tipo, cómo decimos que algo es un entero, cómo decimos que algo es un booleano o cómo es algo es un procedimiento, ¿vale? Entonces, eso es lo que ustedes deben tener presentes allí. Y tenemos entonces el tactile. Tenemos dos tipos, tipo atómico y tipo proctile. El tipo atómico, pues vamos a definir dos, int o bool, ¿vale? Y en el caso de proctile vamos a tener los argumentos de los tipos, o sea, la entrada del procedimiento, que es una lista de tipos, y el resultado, ¿vale? Que es un tipo también. Bien, entonces ahora tenemos span type expression. ¿Qué hace span type expression? Cuando recibe una expresión de tipo, nos va a devolver el tipo representado, es decir, que cuando usted escribe int x, por ejemplo, entonces esto cómo se representa internamente, porque una cosa, esto es un int type expression, pero esto no nos dice nada, eso sencillamente es gramática. ¿Cómo transformamos esto a algo que el interpretador entiende como un entero? ¿Vale? Es una especie de parseo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo recibo una expresión de tipo entero, ¿qué devuelvo? Un entero. Si recibo bool, acá. Y si recibo un proctile, pues ¿qué pasa? Pues tengo que evaluar los argumentos y evaluar ¿qué? El resultado. Pues para que me dé lo que ustedes vieron ahí, T1, asterisco T2, asterisco T3 y nos saca un tipo T, ¿vale? Esto es lo que está haciendo esto, ¿vale? Una cosa es una expresión de tipo, es decir, cuando usted la escribe, y otra cosa muy distinta es cuando usted efectivamente lo representa como el tipo, que nos lo provee ese tab. O sea, este que ustedes vieron acá es el que nos provee eso. Bien, entonces, ¿qué pasa? Cada vez que el chequeador encuentra una anotación escrita por el programador, lo expande al type correspondiente y lo compara pues con equal, pues cuando necesitamos hacer las comparaciones. Bien, y ahora vamos a hablar de la implementación del chequeador. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener algo que se llama type expression, y cada vez que recibimos algo, entonces vamos a devolver el tipo. En el caso de recibir un literal expression, devuelve un tipo entero, porque es un número. True y false debe devolver bool type. Y en el caso de var expression, pues tengo que hacer la búsqueda de la variable que sea el tipo que se le ha guardado. Entonces, ¿qué pasa? Para cada expresión toca definir el tipo, la regla de tipamiento que hay, que es lo que nosotros vamos a ver. Primero la del if. La del if, ¿qué debe cumplir? ¿Qué debe cumplir el if? El test type tiene que ser ¿qué? Bool type, ¿cierto? ¿Sí me siguen ahí? O sea, estos dos tienen que ser iguales. Ahorita vemos esta función check bool type que hace. Pero por ahora, el test type, ¿qué tiene que ser? Booleano. Y el true type debe ser igual a ¿quién? Al false. ¿Vale? Pues porque la regla de tipamiento, ¿qué me dice? La pregunta tiene que ser booleana y las salidas tienen que ser del mismo tipo. ¿Vale? Entonces, aquí está. Test type debe ser bool type. Las ramas deben tener el mismo tipo. Si cualquiera de las dos falla, pues ¿qué tengo que lanzar?
error de tipos, fin, ¿vale? Tengo que lanzar un error de tipos. Y aquí está chi equal type. Chi equal type, ¿qué verifica? Si no son iguales, ¿qué lanzo? Un error. Y esto, type to external font, ayuda a esto ayuda a mostrar dónde fue el error. O sea, transforma como en el código. Ahorita vemos qué hace esto. Entonces, convierte una lista legible. Por ejemplo, ProcTile is in type. O sea, básicamente lo imprime como que algo que el usuario pueda entender. Y aquí está external font. No, eso es como para mostrar mensajes más amigables. O sea, realmente esa función no es fundamental, simplemente es para mostrar al usuario que yo esperaba un booleano, pero me mandaste un entero. Entonces no va a mostrar la sintaxis abstracta, no va a mostrar que estaba esperando un int type o un guion type, o sea, con struct, sino que lo va a mostrar, digamos, de forma amable, ¿sí? Ya eso es lo que hace esta función, está external font. Bueno, aquí quedó este pedacito, pero bueno. Ahora tenemos type of proc expression. Esta es más sencilla porque sencillamente determinamos el tipo de los args, o sea, de los argumentos de entrada, y el resultado de quién, del cuerpo. Y sencillamente devolvemos un ProcTile, eso es todo. Eso es lo que hacemos aquí, devolvemos un ProcTile. Eso es todo lo que hacemos. Y ProcTile, pues, ProcTile, pues es lo que ustedes conocen acá. Bien, entonces, ¿qué hace proc expression? Expande las notaciones a tipos, o sea, cuando usted declara el procedimiento, devuelve el tipo del procedimiento, chequear el cuerpo en T extendido, pues para saber cuál es la salida, y el resultado es un ProcTile con esos pedazos. Y aquí está Tabio Application. Tabio Application, ¿qué hace? Primero que todo, pregunta por el tipo del reino. ¿Tiene que ser qué? ¿Qué tipo tiene que ser? ¿Qué tiene que ser? ¿Qué pasa si no es ProcTile? ¿Por qué falla? Si no es ProcTile, el reino. ¿Por qué falla por qué haría de fallar si no es rey, si no es ProcTile el reino? Tiene que ser un procedimiento, o sea, usted no puede evaluar una cosa distinta a un procedimiento. Entonces, primero que todo, verifica que lo que le mandaste es igual a lo que espera. Si no es así, ¿qué devuelvo? Estaba esperando tantos argumentos y me devolviste tanto, o me diste tanto. Y acá, ¿qué hace? Hace un check igual tal de cada uno de los args, es decir, que si usted mandó 5 argumentos, los 5 argumentos tienen que ser iguales a los que usted vio. Y este es el tipo de primitiva. En el caso de primitiva, ¿qué pasa con add? Recibe 2 int y ¿qué devuelve? En el caso de incremento, recibe un int y saca int. En el caso de 0 pregunta, int y ¿qué devuelve? Esta es la primitiva 0 pregunta. ¿Este caso qué devolvería? ¿Qué recibe eso? ¿Y qué devuelve? Un bool type. Vale, aquí tenemos pues el de print expression, básicamente que es un type application con el tipo de primitiva y type expression, básicamente lo que está haciendo acá, básicamente validarlo. ¿Y qué pasa? Este sería app expression, que es type application. Miren la diferencia, que aquí evaluamos es la primitiva y aquí evaluamos ¿qué? El radar. O sea, cuando evaluamos por ejemplo f de 2,3, ¿quién es el radar? Este de acá. Y cuando hacemos más 5,3, ¿quién es la primitiva? ¿Sí lo ven? O sea, las primitivas son como procedimientos, ¿sí? A las cuales les declaramos las reglas de entrada, que es lo que espero. ¿Vale? Bien. Este es type on let. Pues básicamente lo que hace es crear el ambiente para cada uno de los ¿qué? De los IDs. Entonces, ¿qué hace? Si por ejemplo ustedes tienen let x igual a 3, y igual a proc, ¿qué hace esto? Genera un ambiente de tipos, ¿cierto? Que tiene a x y